El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Técnicas para agilizar proyectos de e-commerce, el 19º de una serie de cursos en línea que forman parte del programa de formación en comercio electrónico IMIPYME del Gobierno de El Salvador, Secretaría de Innovación, Ministerio de Economía y CONAMIPE. Nuestro objetivo es desarrollar en ustedes capacidades digitales vinculadas al comercio electrónico de bienes y servicios, fomentando la generación de nuevos ingresos y la incorporación de nuevos modelos de negocios a la actividad económica. Este webinar será impartido por la licenciada Alejandra Nazar, consultora internacional de Think Digital Academy, con más de 9 años de experiencia en marketing digital, emprendimientos y gestión de proyectos innovadores. Facilitadora certificada en Lego, Serious Play, Method, Total SDI, Project Management Professional, PMP y Scrum Master certificada en CSM. Durante el webinar se abordarán temas como el pensamiento ágil, falla rápido y aprende rápido, define el alcance de tu proyecto de e-commerce para aumentar tu éxito con la WBS, comunicación y gestión de los interesados del proyecto, conoce y gestiona tus riesgos. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Cedemos la palabra ahora a la licenciada Nazar, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy para aprender de ustedes también y para poder compartir un poquito del conocimiento que he adquirido a través de estos años de experiencia. Me gustaría comenzar esta ponencia con un poquito sobre mí, para que entiendan un poquito de dónde vengo. Mi primer amor es Jesús, ¿verdad? Soy cristiana, creo en Dios, amo a Jesús y todo lo que hago trato de hacerlo para honrarlo a Él. Este es mi segundo amor, mi familia, ¿verdad? Mi esposo, mi pequeño hijo de 6 años. Y nos gusta mucho viajar, ¿verdad? Es una de las actividades que más nos gusta hacer y lamentablemente en este tiempo no podemos hacerlo, pero estamos planificando ya para cuando podamos hacerlo. Uno de los sueños todavía no cumplidos en mi vida es poder ver una aurora boreal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una en fotos o ver una en vivo, es algo impresionante. Solo en fotos no me imagino la experiencia en vivo, entonces ese es uno de mis sueños. Mi carrera de profesión, ¿verdad? La base de mi profesión es arquitectura, ¿verdad? Es algo que yo siempre esperé estudiar. Desde que estaba en 8º grado me decidí a ser arquitecta, ¿verdad? Y me gusta mucho la carrera porque me dio la habilidad para entender el arte y entender toda esta parte artística, toda esta parte creativa, pero también la parte técnica y estructurada. En el 2012 comencé con un grupo de 12 personas a abrir el capítulo local de Project Management Institute en Honduras. Soy miembro fundadora de ese capítulo. Luego tuve la oportunidad de seguir voluntariando, hasta la fecha de hoy voluntario con esa organización. Tuve la oportunidad de ser parte de una clase de liderazgo que se llama LIMSI. Y esta foto de aquí arriba de todos de naranja es uno de los proyectos comunitarios que hacemos con PMI. En esta ocasión participamos con algunas organizaciones sin fines de lucro en el área de San Diego y les ayudamos como a definir el alcance de sus proyectos. Entonces fue una experiencia muy, muy linda. Y en el centro pues pueden ver un poquito de los logos de las certificaciones que ya utilizaron en mi presentación. Y vamos a comenzar con la agenda de hoy, ¿verdad? Como todo Project Manager hay que estructurarnos para ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poquito sobre el pensamiento ágil y las diferencias que hay entre el ágil y predictivo. Ya voy a explicar un poquito más qué es eso. Vamos a definir el alcance y vamos a entender por qué es el alcance y por qué el alcance es tan importante para nuestros proyectos, sobre todo nuestros proyectos de e-commerce. Luego vamos a hablar un poco sobre la comunicación y gestión de los interesados. Vamos a entender un poquito más sobre eso y finalmente cómo gestionamos riesgos, ¿ok? Entonces, lo primerito que vamos a aprender es la diferencia entre el predictivo y el ágil. ¿Qué es un predictivo? El enfoque predictivo en gestión de proyectos es el enfoque que utilizábamos antes de que se creara toda esta revolución de computadoras. Antes de que empezaran los desarrolladores de software a crear nuevas maneras para poder
hacer proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el enfoque predictivo? En el enfoque predictivo buscamos prevenir el cambio. No nos gusta el cambio. Nos gusta que desde el inicio del proyecto todo esté súper bien estructurado para poder ir ejecutando conforme vamos avanzando. Contrario, en el ágil, lo que buscamos es ser flexibles al cambio. Entonces, son dos enfoques un poco diferentes, pero al final los dos buscan dar sostenibilidad y valor a los clientes finales o a los beneficiarios. Entonces, ¿por qué les hablo falla rápido, aprende rápido? Porque en el mundo que estamos ahora, necesitamos aprender a ejecutar de manera controlada para poder aprender rápido en este mundo globalizado, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de marketing digital y e-commerce, muchos de ustedes saben y probablemente en sus ponencias anteriores les han hablado sobre esto. Esto cambia constantemente, ¿verdad? Una campaña que hacemos hoy en Google probablemente mañana no es efectiva, probablemente dentro de una semana peor. Entonces, necesitamos estar constantemente flexibles y abiertos a ese cambio. Y eso es lo que tratamos de hacer en la gestión de proyectos ágiles. Aquí tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Y algunas áreas específicas a donde nos sirve un proyecto con enfoque predictivo o cascada y un proyecto con enfoque ágil. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la foto de la Torre Eiffel, ¿verdad? Es una torre famosísima y una torre impresionante porque en realidad para la época que fue creada, que fue en el tiempo de la Revolución Industrial, es impresionante la manera en cómo estructuraron el concepto de la torre y que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo como una de las obras de arquitectura e ingeniería en el mundo. Y luego tenemos aquí la primera vez que la lanzaron en la Luna. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué diferencias tienen estos proyectos? ¿O qué similitudes tienen estos proyectos? Por decir, son proyectos que tienen un alcance definido desde el inicio. O sea, usted va a programar un viaje a la Luna y usted tiene que estar seguro que sabe que va a ir a la Luna, cómo va a ir a la Luna, qué herramientas necesita, ¿verdad? Tiene que estructurar detalladamente cada uno de los componentes porque está tratando con un tema muy sensible. Entonces tiene que asegurarse que todo esté muy bien planificado. Igual que en un proyecto de construcción. En un proyecto de construcción, nosotros no podemos decirle a nuestro cliente, mire, le voy a construir una casa, pero todas las semanas le cambio el diseño de la casa, ¿verdad? El cliente me va a decir, uy, no quiero esto. Quiero que usted me construya la casa que me dijo en los planos. Entonces, los proyectos con enfoque predictivo cascada nos sirven para este tipo de proyectos, para proyectos que tienen un alcance definido o que sé desde el inicio qué es exactamente lo que yo voy a entregar al final. Es muy poco probable que cambien, ¿verdad? Las etapas son definidas de una manera muy estricta o muy rígida, ¿verdad? Tratamos de que la etapa de planeación sea estricta, la parte de ejecución, la parte de monitoreo, la parte del presupuesto, ¿verdad? Todo esto es muy estricto. Y el cliente no se involucra mucho en el proyecto, solo se involucra en la fase de requerimientos. Entonces lo que hacemos es que nos reunimos con el cliente, le preguntamos qué es exactamente lo que quiere y el cliente durante el proyecto no está muy involucrado, ¿verdad? Sino que él nos da todos sus requerimientos al inicio, planteamos el diseño y luego ejecutamos, ¿verdad? A diferencia, el enfoque ágil. El enfoque ágil, ¿para qué nos sirve? ¿O cuál es la razón principal por la cual vamos a usar ágil? Vamos a usar ágil para reducir el riesgo. Esa es la razón principal por la que queremos usar cualquier enfoque ágil, sea Scrum, sea XP, sea Kanban, ¿verdad? Cualquier enfoque ágil que nosotros queramos usar, lo debemos de usar entendiendo que este enfoque lo necesitamos porque tenemos un riesgo alto en nuestro proyecto. ¿Qué es un riesgo alto? Por ejemplo, estoy creando un nuevo producto y no estoy seguro si ese producto va a funcionar en el mercado. Entonces, voy a utilizar un enfoque ágil en el que voy a ir poco a poco probando si este producto funciona en el mercado o no. Entonces, sirve para proyectos donde yo no entiendo claramente qué es lo que voy a lograr al final. Esto a veces sucede en marketing, ¿verdad? Y sobre todo con la parte de e-commerce. A veces tenemos claro que queremos vender en línea, pero no sabemos exactamente cómo vamos a vender en línea. Entonces, un enfoque ágil lo que nos va ayudando es ir desarrollando el proyecto en pequeñas etapas o iteraciones, o como decimos en inglés, sprints, y esto nos ayuda a ir poco a poco avanzando en el proyecto e ir probando.
Por ejemplo, voy a tener una tienda de venta de café. Entonces, mi primer producto que voy a poner en la tienda de e-commerce va a ser el café en grano y el café molido. Una vez que yo pruebo que los clientes les guste el café en grano y el café molido, entonces digo, ok, voy a probar ahora a vender las cápsulas para hacer el café en una máquina especial. Y si la cápsula me funcionó, entonces así voy probando, ¿verdad? Entonces, eso es con un enfoque ágil. Es muy probable que cambien el camino. ¿Y por qué es muy probable que cambien el camino? Porque como yo no tengo claramente definido hacia dónde voy a llegar, entonces debo de ser flexible, ¿verdad? Siempre de una manera controlada. No es que hacer ágil es desorden, no es para nada desordenado, es muy estructurado más bien y muy disciplinado, pero necesitamos estar flexibles a ese cambio, ¿verdad? Ir acomodándonos a dar valor en el cliente. Las etapas de este proyecto están definidas de una manera flexible, aunque tenemos algunos marcos de referencia con los cuales podemos construir metodologías específicas para llevar un orden, y el cliente está involucrado a lo largo de todo el proyecto. Y esto es súper importante, porque cuando nosotros hacemos proyectos con enfoque ágil, el primer valor que queremos trabajar es darle valor al cliente. ¿Ok? ¿Y cómo le damos valor al cliente? Preguntándole al cliente qué es lo que le da valor. A veces el cliente no entiende exactamente al inicio qué es lo que necesita. Entonces, por eso vamos trabajando en iteraciones o etapas. Algunos ejemplos de estos proyectos, por ejemplo, son proyectos de tecnología. Por ejemplo, cuando hacemos una aplicación móvil, cuando hacemos un software, cuando hacemos una campaña de marketing digital, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, tenemos toda una estrategia de marketing digital, pero dentro de la estrategia hay diferentes componentes. Estos componentes los podemos ejecutar de manera ágil. Si tenemos la estrategia, que la estrategia nos enseña paso a paso, a grosso modo, dónde vamos a ir avanzando, pero cuando ya nos metemos, hacemos un enfoque directo a esa parte o a ese componente de la estrategia digital, la podemos trabajar de manera ágil e ir viendo cómo vamos funcionando. Por ejemplo, lanzo una campaña en Facebook y veo cómo la parte de diseño va funcionando, cómo la gente va reaccionando. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Dar valor a mi cliente, ¿ok? Esos son algunos principios, que son los 4 principios en los que se fundamenta el pensamiento ágil. Esto es súper interesante porque usualmente cuando la gente empieza a ejecutar y dice, queremos ser ágiles, queremos hacer las cosas más rápido. Ese es un concepto equivocado, ¿verdad? Ágil no necesariamente es más rápido. Ágil da más valor a su cliente. Ágil va más al grano de lo que su cliente necesita. Entonces, estos principios, ¿verdad? Estos 4 principios fueron los que fundamentaron en el 2001 cuando se reunieron un equipo de personas especializadas en gestión de proyectos con orientación a software, a desarrollo de software, crearon esto que se llama el Manifiesto Ágil en el 2001 y lo pusieron en papel y dijimos, ok, hagamos reglas básicas para los marcos de referencia ágil. Entonces, estos 4 son, como decir, la sombría de todo lo que es el pensamiento ágil. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que vamos a preferir los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. ¿Qué significa esto? Que yo me voy a ir más al valor humano, a la persona, ¿verdad? En lugar de mandarle un memorando o un correo electrónico a la persona con la que estoy trabajando, me voy a acercar y le voy a hacer una llamada, y le voy a mandar un WhatsApp y le voy a preguntar, hey, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no estás avanzando en tu proyecto? En lugar de irme con el proceso y la herramienta, ¿verdad? Software funcionando sobre documentación extensiva. ¿Qué significa esto? Esto no significa para nada, y aquí lo vamos a cambiar por producto funcionando o página de e-commerce funcionando sobre documentación extensiva. Eso no significa que en Ágil no tenemos documentación. Sí tenemos documentación. Y es más, muchas de las cosas que hacemos cuando estamos haciendo proyectos ágiles son a mano, son muy manuales, ¿verdad? Nos gusta mucho tener cosas pegadas en la pared, nos gusta mucho estar constantemente viendo la información, nos gusta ser transparentes, nos gusta tener coraje, nos gusta ser adaptables, ¿verdad? Entonces, estamos constantemente cambiando y estamos constantemente informados de lo que sucede alrededor. Entonces, cuando hablamos de software o producto funcionando, ¿qué es lo que decimos? Que en lugar de entregarme un documento con mucha planificación, yo prefiero que me entregues un prototipo que yo pueda probar y funcionar y ver a dónde falla y determinar si le quiero hacer cambios a ese prototipo.
entonces, o me entregas, por ejemplo, una sección de la página de e-commerce y entonces yo empiezo a probar mis productos. Y cuando yo veo, ok, por esto falla, esto aquí, entonces el hecho de que funcione el producto y que esté activo y que la gente lo esté utilizando es más valioso en Ágil que la documentación extensiva, que tú me entregues una propuesta de 20 páginas diciéndome todo lo que la página web va a contener o que todo el proceso de e-commerce que vamos a seguir. ¿Ok? Luego, el tercer principio es la colaboración con el cliente versus la negociación contractual. ¿Qué significa eso? Y este es un punto súper delicado porque es necesario hacer contratos, es necesario llegar a acuerdos, pero en Ágil nos basamos más en valores. Entonces, reconocemos que hacemos negociaciones de buena fe, por ejemplo. Tenemos respeto, tenemos transparencia, tenemos coraje, tenemos adaptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos al final darle valor a mi cliente. En Ágil nosotros no nos sirve de nada darle una página web y que el cliente no pueda vender su producto en línea. Necesitamos entregarle al cliente algo que le sirva para vender su producto en línea. Entonces, nos basamos más en colaborar con él que en ser estrictos en un contrato. ¿Ok? No significa que no hacemos contratos, significa que tratamos de darle más valor al cliente. Y luego tenemos el cuarto, que es respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y de esto he estado hablando un poquito en los anteriores y es básicamente ser adaptable, ¿verdad? Estar constantemente abierto a que el cambio va a venir, estar preparados para el cambio y estar tratando de ser adaptables a ese cambio con tal de dar valor a nuestro cliente. Entonces, como se fijan, tenemos en el lado verde, ¿verdad? Pueden ver ustedes el color verde. En el verde tenemos las cosas que en Ágil valoramos. Y en el otro lado, que tenemos el rojo y el negro, son las cosas que no es que no valoramos, pero valoramos un poco más. O sea, si nos ponemos en la mesa o en la balanza, seguir un proceso o tener una interacción, prefiero tener una interacción. Si me dicen que me van a dar documentación versus un producto funcionando, le digo mejor dame el producto funcionando, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Vamos a tener ahorita un momento de conexión en el que mientras vamos a seguir avanzando y les voy a compartir la próxima cita, me gustaría que en este momento piensen en un proyecto que ustedes están haciendo, quizás comenten un poco en el chat para leerlos al final. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el enfoque correcto para un proyecto que están haciendo ustedes ahorita? ¿Cuál sería un proyecto adecuado para un enfoque predictivo y cuál sería un proyecto adecuado para un enfoque ágil? Y me gustaría que piensen en esto. Recordando que el enfoque predictivo tenemos un alcance definido. En el enfoque ágil lo que buscamos es reducir el riesgo porque no conozco exactamente lo que voy a entregar al final o cómo se va a ver mi producto al final. Entonces, vamos a tener este momento de conexión, ¿verdad? Durante toda la sesión y el objetivo de esta sección es que ustedes puedan traer a la realidad lo que ustedes están viviendo con el concepto que les estoy dando en este momento, ¿ok? Y les comparto la cita, ¿verdad? Esto es para compartir. Ustedes lo pueden compartir. Pueden hacer un hashtag Think Digital Academy en Facebook o pueden seguirnos en la cuenta de Instagram. Y algo importante. Para ser ágil debo cambiar mi manera de pensar y ver el cambio como una oportunidad para dar valor a mi cliente. Ok. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque hay algo súper interesante. ¿Qué sucede cuando empezamos a hablar sobre ágil? Nos venden la idea de que ágil es bueno, que todo el mundo lo está haciendo. Entonces, nosotros queremos estar ahí porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, esa no es la razón correcta porque tú puedes implementar una metodología o puedes crear una metodología a base de un marco de referencia, pero si tu pensamiento, tu manera de pensar no cambia, tú vas a seguir tratando de meter en la cajita de metodología lo que usualmente haces, ¿verdad? Entonces, si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a seguir un proceso específico de un cronograma o a seguir algunos pasos específicos y tú no cambias tu manera de pensar, tú vas a tratar de meter ese cuadrito, ese cronograma dentro del círculo de ágil y eso no es compatible. Entonces, por eso es súper importante cambiar nuestra manera de pensar, ¿ok?
Vamos con el segundo tema, y el segundo tema es relacionado a cómo podemos definir el alcance de proyectos, ¿ok? Y hay una herramienta bien interesante que es la WBS, que es la Work Breakdown Structure en inglés, o la estructura de glose de trabajo en español. Esta es una herramienta que se habla en el estándar de proyectos del PMI, el Project Management Body of Knowledge, ¿verdad? O el PMBOK. Esta herramienta es súper valiosa para cualquiera de los dos enfoques. Pero antes de entender el uso de la herramienta, es importante que entendamos algo que se llama las restricciones o el triángulo de oro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que para proyectos con enfoque de cascada, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar vamos a tener fijo el alcance, ¿verdad? Porque ya hablamos que el alcance es algo que tenemos definido, y vamos a trabajar con recursos y tiempo. Vamos a manejar los recursos y los tiempos dependiendo del alcance. Por ejemplo, usted me dice que quiere que le entregue una página web, y esa página web tiene que tener 5 páginas informativas, debe de tener un formulario de contacto, debe de tener una galería de imágenes, por ejemplo. Entonces, usted me definió exactamente qué es lo que quiere darme. Entonces, yo le digo, ok, para poder hacerle esa página web, yo necesito un diseñador, necesito una persona que me maneje todo lo del sistema de manejo de contenido, ¿verdad? Que puede ser un Joomla, un WordPress. Necesito una persona que me haga la integración y me voy a demorar esta cantidad de tiempo. Entonces, el cliente le va a decir a usted, no, yo no tengo esa cantidad de dinero y no tengo esa cantidad de tiempo. No tengo para que usted me haga esos recursos. Entonces, usted le va a decir, ok, entonces bajemos el alcance. Entonces, ¿qué significa este triángulo? Este triángulo significa que cualquier cambio que hagamos en cualquiera de las puntas del triángulo va a generar un impacto en las otras áreas del triángulo. Entonces, el primer triángulo que vemos es para los proyectos con enfoque predictivo, en donde el alcance está fijo. Ahora, en los proyectos con enfoque ágil, lo que mantenemos fijo son los recursos y el tiempo. Entonces, yo le digo a mi cliente, ok, en 2 semanas yo te voy a entregar un producto que tú puedes usar. Exactamente lo que va a incluir ese producto, no sé todavía porque lo voy a definir con mi equipo, pero yo te aseguro que te entrego algo que te funcione y que te sirva al final de 2 semanas. Entonces, ¿para qué vamos a usar la WBS o para qué nos va a servir la WBS? Justo para organizar toda esa información. Y en este punto me gustaría que regresemos un poquito a la agenda. No sé si ustedes miraron la agenda. En la agenda teníamos una estructura de glose de trabajo, ¿verdad? Tenemos el proyecto grande, ¿verdad? Que es la charla de técnicas, y luego tenemos cada uno de estas cajitas son los pequeños productos que yo voy a entregar. Ahora, yo no les dije específicamente qué íbamos a hablar en cada producto. Les dije de manera general qué era lo que íbamos a ver en cada uno de los temas. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo vamos avanzando con la estructura de glose de trabajo. Entonces, ¿cómo se compone una estructura de glose de trabajo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en ella? ¿Verdad? Si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de descomponer el proyecto en pedazos pequeños, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, pensamos en la página web, tenemos nuestra página web. La primera hoja, ¿verdad? Puede ser un producto. Esa primera hoja probablemente ya tenemos claro lo que va a llevar la información de nuestra compañía, va a llevar nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, va a llevar una pequeña historia o una pequeña recomendación. Entonces probablemente esa página la tenemos súper clara, pero no tenemos claro qué vamos a poner en la página de productos, porque todavía mi cliente no me ha dado esa información. Entonces, lo que hago yo en la estructura de glose de trabajo es que le digo a mi cliente, ok, mira, esta página web va a llevar el componente de la página de acerca de nosotros, la página de donde tú vas a vender tus productos, la página donde tú vas a ver la galería de tus productos, y le vamos desglosando en grosso modo qué es lo que le vamos a entregar. Y tú le dices en el formato ágil, estas 2 semanas yo voy a trabajar en la primera página. Cuando tú estés seguro que esa página está lista, la lanzamos al aire y vemos cómo va funcionando esa página, y luego ya decidimos si ese formato es adecuado y vamos a trabajar en la segunda página. Entonces,
¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos evitando el riesgo de entregarle a nuestro cliente 2 meses después una página web que no le guste, que la letra no sea adecuada, que los productos él los quería más grandes y fueron 2 meses en los que mi cliente no pudo vender. Son 2 meses en los que mi cliente no pudo dar a conocer su marca. Entonces, entre darle a mi cliente en 2 semanas una página donde ya puede empezar a trabajar su marca y diseñe una campaña de expectativa donde dice pronto estaremos vendiendo en línea, ¿verdad? Y todo esto es parte de la estrategia de marketing digital, ¿verdad? La vamos como compenetrando en un proyecto grande, pero poco a poco tú le vas dando valor a tu cliente. Entonces, cuando tú llegas a montar la última etapa, que es probablemente hacer la transacción o la venta en línea, tú ya tienes un aprendizaje de lo que a tu cliente le gusta y haces el trabajo mucho más rápido y le das mucho más valor. Entonces ahí es cuando ágil se vuelve rápido, cuando aprendemos de la experiencia. Entonces, algunas claves para definir el alcance de un proyecto. Primero debemos de tener clara cuál es la visión y cuáles son las metas que queremos lograr, ¿verdad? Tenemos que hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Es claro lo que trato de crear? ¿Por qué es importante? Ese por qué es importante es súper importante cuando hacemos proyectos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si tú tienes claro el por qué es importante algo, no lo vas a dejar muy rápido. No te vas a dar por vencido a la primera falla, porque tú estás seguro de que esto es importante por una razón. Hay un libro muy bueno de Simon Sinek, que se lo voy a compartir luego para que se los cuelguen en la página donde suben los recursos, que se llama Start with Why o empieza con tu por qué, ¿verdad? Y en el libro él explica todas estas técnicas que usan algunas de las compañías más grandes de tecnología para conectar con las personas, con sus usuarios, con sus clientes, con sus proveedores, pero empiezan todos con el por qué mi marca existe, por qué este proyecto existe y luego cómo esto se conecta con la visión de mi compañía y a grosso modo lo que incluye y no incluye este alcance. Y luego tenemos las metas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven las metas? Para definir cómo sabemos que vamos ganando. ¿Cómo sé que ya terminé de hacer este proyecto? ¿Cómo sé que no necesito hacer más? Cuando he terminado, ¿cómo sé que soy exitoso? ¿Cómo sé que esta página web salió bien? ¿Cómo sé que esta campaña de Google salió bien? ¿Verdad? Entonces, defino mis metas, ¿verdad? Y voy a medir el impacto que tiene este proyecto. Por ejemplo, yo digo, ok, al final del primer sprint, yo entregue esta página de sobre nosotros, yo espero tener un awareness o una identidad de marca, ¿verdad? Un poquito más alto y pongo un porcentaje. Ok, entonces, para definir el alcance usamos la WBS en la que descomponemos todos los productos que voy a entregar y defino mi misión y defino mis metas. Y aquí viene el punto de conexión. Me gustaría que piensen en los proyectos que pensamos anteriormente, cuáles productos o componentes principales creen ustedes que podrían incluir esos proyectos. Y si ustedes los tienen completamente claros. Si no los tienen completamente claros, ahí tienen un tip, ¿verdad? De cuál es el enfoque que deberíamos de empezar a utilizar. Y tenemos en la parte de compartir, ¿verdad? Cuando no tengo claro el alcance total de mi proyecto, lo organizo en componentes y me enfoco en ejecutar uno a la vez. Y este es uno de los principios de Ágil, el enfoque. Muchas veces en nuestro mundo, ¿verdad? En lo que estamos viviendo actualmente, queremos hacer cosas al mismo tiempo, el famoso multitasking. Y multitasking es bueno para algunas cosas, pero para algunas cosas no es tan bueno, ¿verdad? Y ahora más que nunca, ¿verdad? En este tiempo hay muchos estudios alrededor de por qué no hacer multitasking más bien, por qué debemos enfocarnos en una tarea específica. Entonces, es súper importante en proyectos tener ese enfoque, tener claro qué es lo que quiero lograr, dónde lo voy a lograr, cómo lo voy a lograr. Nuestro tercer componente es la comunicación y la gestión de los interesados en el proyecto. Y vamos a comenzar con el concepto básico de interesados. ¿Quiénes son los interesados? Son todas las personas que están involucradas en mi proyecto, ¿ok? Hay una herramienta que se llama Stakeholder Mapping, que es como decir un mapa grande o un gráfico donde yo voy colocando todas las personas que tienen relación con mi proyecto.
¿qué es una persona que tiene relación con mi proyecto? Una persona que influye en mi equipo de trabajo o una persona que influye en el resultado de mi proyecto, una persona que trabaja en mi proyecto o las personas que son afectadas con mi proyecto. Entonces, hagamos un pequeñísimo ejemplo. Ustedes viven en la ciudad de San Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y van a lanzar un producto van a lanzar una nueva marca de café o van a lanzar una nueva marca de cosméticos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a tratar de identificar? ¿Cuál es ese buyer persona? ¿Cuál es mi mercado meta? Ese mercado meta son mis interesados, esas personas a las que yo voy a dirigir mi producto, ¿ok? Entonces, ese es un grupo de interesados, ¿verdad? Las personas que son afectadas con mi proyecto. Ahora, las personas que trabajan en mi proyecto, las personas, por ejemplo, de mi equipo, ¿verdad? ¿Con quién me voy a asociar para hacer este producto? ¿En qué ambiente voy a trabajar? Si lo voy a hacer en línea, si no lo voy a hacer en línea, si voy a conseguir asesoría internacional o no, si voy a tomar un curso o no voy a tomar un curso. Entonces, todas esas personas que están alrededor y que influyen en ese proyecto. Luego, ¿cuáles son las personas que influyen en el resultado de mi proyecto? Probablemente yo tengo el sueño y quiero lanzar mi marca de café, pero no tengo la plata para hacerlo. Entonces, el banco es un interesado en mi proyecto porque el banco me va a prestar la plata. Y específicamente en el banco, el agente de negocios que me atiende. Entonces, entre más vamos profundizando en ese mapeo de interesados o stakeholder mapping, vamos identificando cuáles son esas personas clave en nuestro proyecto. ¿Y por qué creen ustedes que es importante hacer eso? Es súper importante porque hacemos cosas para las personas y por las personas y con las personas. Entonces, todo el tiempo vamos a tener personas alrededor, sea que estemos creando un producto para alguien o que lo estemos haciendo con alguien o para alguien. Necesitamos la ayuda de los demás para poder lanzar proyectos efectivos y exitosos. Entonces, es súper importante entender cuál es el nivel de poder, cuál es el nivel de influencia. Por ejemplo, si el agente del banco tiene un accidente y ya no está disponible para mi proyecto la semana que me iban a desembolsar, ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer? Entonces, si yo entiendo que ese interesado tiene un alto poder y alta influencia en mi proyecto, yo voy a gestionar atentamente a ese interesado. Probablemente voy a estar muy pendiente de mi agente de banco y le voy a estar preguntando la semana del desembolso y cómo va fulanito y cómo va Juan y qué tal va el desembolso, necesita información adicional, etcétera. O, por ejemplo, tenemos algún patrocinador y ojo con los patrocinadores. Usualmente asociamos el término patrocinador con alguien que nos da dinero. En proyectos y según el estándar de proyectos del PMI, el patrocinador es la persona no solo que nos da el dinero, sino la persona más interesada en que se haga el proyecto. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de gobierno, un patrocinador podría ser el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Ok? El Ministerio de Salud es el más interesado en que se haga el hospital, pero me está dando la plata el Banco Mundial. ¿Ok? Entonces, en este proyecto yo tengo dos patrocinadores. El patrocinador que me está dando la plata y el patrocinador que es el Ministerio de Salud, que es el más interesado en que se haga el proyecto. Entonces, esta identificación de interesados es súper valiosa para proyectos y nos ayuda también a entender cómo nos vamos a comunicar con los interesados. Dependiendo del el involucramiento que este interesado tenga en mi proyecto, si es alto, medio, bajo, o si está en acuerdo o desacuerdo de mi proyecto, voy a determinar qué información necesito darle. Por ejemplo, en el ejemplo del hospital, dentro del Ministerio de Salud tenemos a la ministra, por ejemplo, que la ministra tiene una injerencia directa con la construcción del hospital. ¿Ok? Entonces, la ministra tiene un involucramiento alto en el proyecto. Pero ¿qué pasa si la ministra nunca va a las reuniones? O si la ministra no le mando la información sobre el avance del hospital. ¿Qué va a suceder? Que en el momento en que ella no esté recibiendo esa información, podría parar mi proyecto. ¿Okay? Es un patrocinador, es alguien súper importante. O, por ejemplo, si hablamos de proyectos de e-commerce, por ejemplo, tenemos un involucramiento alto, es el banco con el que tú vas a hacer la integración para hacer las transacciones en línea. Si tú no tienes claro
cuál es ese procedimiento para conectarte con el banco y le vendes todo a tu cliente sin consultar con ese interesado, ¿qué va a suceder? Probablemente ese proceso, solo hacer ese proceso te va a demorar 4 meses y tú le has dicho a tu cliente que le vas a entregar su página web en 3 meses. Entonces, los tiempos no calzan. Por eso es súper importante la gestión de interesados, poder entender cuáles son todos los componentes, todas las personas que tienen que ver con mi proyecto. Y basado en eso, desde el inicio del proyecto, por ejemplo, yo puedo decidir empezar a comunicarme con el banco y decirle a la gente del banco, mire, tengo este cliente, le voy a referir más clientes, por favor ayúdeme a agilizar este proceso, explíqueme cuál es el proceso a seguir. Y empezamos a darle seguimiento a ese interesado y empezamos a darle más información porque es un interesado que tiene un involucramiento alto y tiene un impacto alto en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces ese es sobre el tema de comunicación e interesados. Y aquí me gustaría que pensaran nuevamente en su proyecto y que trataran de identificar cuáles son esas personas que afectan su proyecto de manera positiva y negativa y pensar ¿cómo me puedo comunicar con ellos? ¿Cuál es la estrategia correcta para comunicarme? ¿Será que yo tengo que romper un poco con ese proceso y empezar a interactuar directamente con esta persona? ¿Será que le tengo que llamar? ¿Será que tengo que preguntarle cómo se siente en esta pandemia para hacer un punto de conexión con esta persona? Y en esta parte de manejo de interesados también es súper importante desarrollar habilidades blandas, ¿verdad? Por ejemplo, liderazgo, negociación, la habilidad de hablar en público, la habilidad de oratoria, ¿verdad? Que muchas veces las personas que estamos en el mundo del software no dan mucho esas habilidades. Entonces, cuando no son natas en nosotros o cuando no son parte de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es desarrollarlas. Y me gustaría que esta es la cita para compartir, ¿verdad? Que mi proyecto es hecho por personas para ayudar a las personas, por lo que debo siempre estar en conexión con mis interesados para agregar valor. Y ojo con esto, a veces estamos iniciando el proyecto y a veces cometemos algunos errores en tratar de estar muy metidos con los interesados y perdemos el enfoque global del proyecto. Entonces, esta es una parte importante, pero no nos tiene que desenfocar de entregar el producto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no por estarle hablando al patrocinador voy a dejar de producirle la página web. Entonces, tener un balance y darle la información a mi interesado que le va a agregar valor, ¿verdad? Eso es súper importante de mantener en mente qué es lo que le agrega valor a las personas. ¿Cómo puedo yo agregarle valor a alguien? ¿Ok? Y luego tenemos el último punto de esta sesión para luego empezar con las preguntas y es conocer y gestionar sus riesgos. Y los riesgos es una parte súper bonita. Me encanta la parte de riesgos porque hay una estadística que dice que el 90% de los riesgos se pueden identificar en la planificación. ¿Qué significa esto? Que las personas que crearon las estadísticas y los reportes para crear presupuestos estaban en lo correcto. Solo tenemos que dejar colchones de 10%, porque en realidad el 90% nosotros podemos crear respuestas o tener estrategias para cómo responder cuando estas cosas sucedan. ¿Ok? Entonces, importante sobre el riesgo también. El riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. En esta sesión, por tiempo, nos vamos a enfocar un poquito más en la parte negativa, que es la parte que más podría afectar nuestro proyecto, y entender un poquito de las maneras en las que podemos responder a estos riesgos y dar algunos ejemplos sobre esto. Algo súper importante sobre los riesgos también es que se relaciona muchísimo con los interesados. Donde usted tiene un interesado, tiene riesgos potenciales. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, tienen proveedores. Por ejemplo, ustedes para crear la página web y para crear el servicio de e-commerce probablemente le compran el espacio o compran el dominio en GoDaddy o en Enom o en alguna de estas compañías o en Google, perdón, o en Yahoo, ¿verdad? Que son algunas de estas compañías que venden dominios y ese es uno de sus interesados. ¿Qué pasa si la plataforma de venta de ese proveedor de ustedes, donde ustedes compran ese dominio o ese nombre, les dice a ustedes que va a estar una semana cerrado porque está en mantenimiento?
¿qué va a suceder? Entonces, ese es un riesgo. Son eventos que están fuera de su control, son cosas que ustedes no pueden prever. Por ejemplo, la pandemia es un riesgo, es algo que nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba que en 2020 iba a venir COVID-19. Es algo que está fuera totalmente de nuestro alcance. Pero algunos países tenían estrategias en contra de las pandemias y habían planificado con tiempo cómo actuaríamos si llegásemos a tener una pandemia. ¿Cómo actuaríamos si llegásemos a tener un proveedor que no nos puede dar el servicio en una semana? Entonces, ese pensar en qué sucedería si nos ayuda a entender cuáles son las cosas que pueden afectar nuestro proyecto. Y si nosotros nos sentamos a hacer una gestión de riesgos en la planificación, el 90% de estos eventos los podemos visualizar. Probablemente el COVID era algo que nadie se lo esperaba, ¿verdad? En este momento, pero si pudiésemos haber pensado, ¿qué pasa si hay una crisis de salud en el mundo? ¿Qué pasa con mis hospitales? ¿Qué puedo hacer para mejorarlos? ¿Qué puedo hacer para mejorar la educación? Las escuelas, por ejemplo, pensar, ¿qué puedo hacer para mejorar la educación en mi escuela? ¿Cómo puedo vender mejor mi servicio? Por ejemplo, las compañías que venden productos o servicios. Ahorita estamos aprendiendo sobre e-commerce, pero ¿qué hubiese pasado si ya supiéramos de e-commerce y viniéramos a este momento en el que tenemos que implementarlo y ya tenemos el conocimiento? Lo hacemos mucho más rápido. Entonces, por eso es súper importante la gestión de riesgos, porque nos ayuda a adelantarnos. Y hay un gráfico aquí que les quiero compartir. Bueno, aquí vamos a pensar en el proyecto, ¿verdad? Mientras les voy compartiendo los gráficos, vamos a pensar en ese proyecto que ustedes traen desde el inicio de la conferencia. Y vamos a tratar de escribir, por lo menos, búsquense un post-it y un lápiz, ¿verdad? Traten de escribir por lo menos 5 cositas o 10 cositas que ustedes en este momento se les ocurren que pueden salir mal en ese proyecto, ¿ok? Y lo vamos a tener ahí para irlo meditando. Entonces, ¿cómo vamos a identificar y gestionar los riesgos? Primero, tenemos que tener claro que cuando empecemos a hacer esa lista de todas las cosas que pueden salir mal, hay un montón de cosas que pueden salir mal. Entonces usted dice, ok, tengo, no sé, 50 riesgos. ¿Qué voy a hacer con estos 50 riesgos? No puedo dejar dinero para mitigarlos a todos. Entonces los vamos a priorizar. ¿Y qué significa priorizar? Significa poner arriba cuál es más importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Con esta simple fórmula que tengo aquí en la diapositiva. Tenemos la probabilidad de que ocurra, qué tan probable es que este riesgo suceda, y la severidad. ¿Qué significa la severidad? Es si este riesgo se dispara, definitivamente mi proyecto se bloquea. Por ejemplo, usted está comprándole un dominio a su cliente y el cliente quiere un nombre específico y ese nombre ya está tomado. La severidad de ese riesgo de qué pasa si el nombre del dominio que mi cliente quiere ya está tomado es algo de severidad alta, porque el cliente le puede decir, no, yo quiero ese nombre porque ese es el nombre de mi producto, y probablemente todo el proyecto se le caiga porque no encontró el dominio adecuado. Entonces, y la otra cosa es qué tan probable que esto ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, ese dominio, qué tan popular es. Tiene poquitas letras, tiene poquitas siglas, es un .com, es un .org, es un .edu, es un .academy. Dependiendo de la naturaleza de ese dominio, es más probable que esté tomado, ¿verdad? O que no esté tomado. Entonces, ahí ustedes le van dando una ponderación y un puntaje a cada uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una probabilidad 10 y una severidad 10, es un riesgo de alta prioridad. Si usted tiene una probabilidad 5, por ejemplo, y una severidad 1, es un riesgo categoría 6, entonces usted dice, no, no es tan grave como un 20. ¿Ya? Entonces así vamos poniendo en orden los riesgos. Y una vez que los tenemos organizados y priorizados, entonces vamos a crear estrategias para responder a los riesgos. ¿Y cómo vamos a responder a ellos? Podemos responder de 4 maneras. La primera es aceptarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el dominio está tomado? Usted puede decidir, bueno, si el dominio está tomado, solo voy a aceptar ese riesgo. Y le voy a decir a mi cliente, mire cliente, discúlpeme, pero el dominio está tomado, ¿verdad? Busquemos otro.
Esa es una de las respuestas al riesgo. O usted puede decir, voy a evitar ese riesgo. Por ejemplo, si usted tiene el riesgo frente a usted y dice, voy a pasar por la tangente y le voy a decir a mi cliente, ok, te voy a dar 3 nombres alternos por si alguno de los nombres no está listo, ¿ya? O usted puede mitigarlo. Usted le puede decir, mire cliente, ese dominio no está listo, no está disponible. Pero en ese momento yo puedo decir, pero fíjese que podemos buscar un .edu o podemos buscar un .org o podemos buscar un .academy, ¿verdad? No necesariamente el .com que él quiere, pero podemos mitigarlo, ¿ok? Y luego podemos transferirlo también. Y un ejemplo súper claro de la transferencia de riesgos es, por ejemplo, cuando compramos un seguro. Si usted compra un seguro de vehículo, por ejemplo, tiene su carro y lo tiene asegurado. ¿Qué es lo que hace usted con ese seguro? Usted está transfiriéndole a la compañía de seguros el riesgo de que su carro, cuando usted tenga un choque, ellos se hagan responsables. Entonces, usted está transfiriéndoles el riesgo de cuando tenga un accidente, de que su carro quede dañado, de que no pueda pagarlo, etcétera. Entonces, tenemos esas 4 maneras de responder al riesgo. Repito, aceptarlo, ¿verdad? Simplemente digo, ok, ni modo, este riesgo se vino, yo ya sabía que lo iba a aceptar y lo acepto. Pero es mi estrategia aceptarlo. Estas 4 respuestas al riesgo se hacen cuando estamos planificando. No es que vamos a llegar al evento y va a ocurrir y vamos a decir, bueno, lo voy a evitar porque ni modo. O bueno, lo voy a aceptar, ¿verdad? O bueno, lo voy a mitigar. No, estas estrategias tienen que estar claras desde el inicio. ¿Por qué? Porque esto nos ahorra tiempo. Si usted desde el inicio sabe que en la semana 20, por ejemplo, o cuando usted esté creando este producto en específico, tiene una alta probabilidad de ocurrir este riesgo, usted ya tiene una respuesta. Entonces, en el momento en que ocurre, usted dice, ah, ok, ocurrió, perfecto, aquí está la respuesta, con esto respondemos. Entonces, le ahorra mucho tiempo en su proyecto, le ahorra estrés, le ahorra desgaste, le ahorra recursos, ¿verdad? Le ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí es la cita para compartir, que es que el 90% de los riesgos los puedo identificar mientras planifico. ¿Qué significa? Que debo comenzar ya a identificar los riesgos y nunca olvidarlos. Esto es súper importante. A veces hacemos documentos o hacemos estudios o análisis de cosas y las dejamos engavetadas. Por eso estaba el principio de ágil, ¿se acuerdan? El principio de que preferimos un producto funcionando que la documentación extensiva. Lo que queremos en ágil es tener la documentación justa que necesitamos para ejecutar, ¿verdad? Si ustedes consideran que tener un registro de riesgos en una tablita pegado con post-its y poner las respuestas pegadas y decir como que esto va a suceder si esto y todo lo demás, y usted lo tiene ahí y lo utiliza, eso tiene valor para usted. Pero si usted va a crear un documento de 20 páginas que va a estar engavetado, mejor no lo haga porque eso va a perder su tiempo y no le va a ayudar con la ejecución de su proyecto de ninguna manera. Entonces, estamos, creo, justo en tiempo. Estamos a 2 minutos de terminar y me gustaría compartir con ustedes algunas takeaways, ¿verdad? De esta sesión. Lo primero es, debo de ser ágil y no solo hacer ágil. ¿Qué significa ser ágil? Cambiar mi mente. Yo voy a cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Si yo no aprendo a cambiar mi forma de pensar, nunca voy a actuar de una manera diferente. Entonces necesito empezar a cambiar mi mente. En el momento en que tengo un pensamiento malo en la mente, lo cambio por un positivo. Entonces empiezo a tomar acción sobre todas esas cosas que me ayudan a manejar mi mente. Cuando yo esté claro con mi mente, si mi mente está limpia y sana, entonces yo voy a actuar de esa manera. Si yo tengo dentro de mi mente implementado todo lo del pensamiento ágil, yo voy a actuar de manera ágil. Pero si yo no vivo por los valores de ágil, ¿qué va a suceder? Voy a seguir tratando de meter la cajita en el cuadrado, ¿ok? Luego, el segundo takeaway es que para definir mi alcance, no necesito comerme el elefante completo, lo puedo despedazar, ¿verdad? Puedo descomponerlo en piececitas que yo pueda manejar fácilmente para poder tener una buena ejecución o un buen final de mi proyecto. El tercero es que mi enfoque debe de ser siempre agregar valor a las personas, ¿verdad? Recuerden, trabajamos con personas, hacemos productos para que lo usen personas
¿verdad? Entonces, y nosotros somos personas, somos humanos, entonces trabajamos para la humanidad. Tratemos de agregar valor a la humanidad, entender cuál es ese por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué valor tiene para estas personas que yo creé este producto? ¿Ok? Y luego, el cuarto es que los riesgos son manejables siempre y cuando logre identificarlos a tiempo. Un riesgo como la pandemia COVID-19 manejado cuando el riesgo se nos vino encima es muy diferente a que si hubiésemos tenido un plan para manejo de la pandemia. Entonces, igual en sus proyectos. Si usted en su proyecto de e-commerce, usted conoce los riesgos de ese proyecto y los logra identificar a tiempo, usted los va a poder manejar fácilmente. Pero si cuando usted esté ejecutando la página se da cuenta de que le faltaron cosas o se da cuenta que ocurren cosas, entonces va a ser mucho más difícil manejar ese riesgo. Y la última que les quiero dejar en la mente es estar abierto al cambio. Es lo único seguro que tenemos en proyectos, ¿verdad? Lo único que tenemos seguro en proyectos es que vamos a cambiar. Entonces tenemos que estar constantemente abiertos al cambio. Y esta es la presentación. Aquí les dejo alguna hoja de recursos adicionales, ¿verdad? Algunas herramientas que pueden utilizar para gestionar proyectos. Y estos se los van a subir a la plataforma, entonces no tienen que tomar nota. Estas son algunas herramientas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y estos son algunos sitios donde pueden encontrar conocimiento adicional sobre la charla que tuvimos el día de hoy. Y estoy abierta para preguntas. Agradecemos a la licenciada Alejandra Nazar por el desarrollo de este webinar titulado Técnicas para agilizar proyectos de e-commerce. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de esta actividad. Y a continuación, un colega del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han hecho llegar bajo la metodología de una pregunta para su posterior respuesta. Así que vamos a cederle la palabra a nuestro colega. Muchas gracias, licenciada. Bueno, la primera consulta nos indica que si existe un software o aplicaciones que faciliten a la estructuración de proyectos digitales o similares, y cuáles de estas aplicaciones o software recomendaría usted de acuerdo a su experiencia, licenciada. Ok, aquí en esta página, ¿verdad? De recursos adicionales, una de las herramientas que podrías utilizar es Trello. Trello es una herramienta gratuita, ¿verdad? Y lo que te ayuda es a crear diferentes boards o tablas donde tú vas colocando, definiendo un poquito el producto que necesitas crear. Te da la oportunidad de darle seguimiento a actividades, te da la oportunidad de asignar tareas a las personas en tu equipo y te da la oportunidad de tener una vista general de cómo va avanzando tu proyecto en términos de estadística. Entonces, Trello es una muy buena herramienta. Otra herramienta, ¿verdad? Si tú no tienes acceso a tener Trello, puedes tener Sheets, ¿verdad? Google Sheets o puedes tener Excel y puedes crear dentro de Excel tu propia estructura o tu propio template de cómo va gestionando el proyecto. Aquí en estos sitios de conocimiento adicional, por ejemplo, en el sitio de projectmanagement.com, tú puedes encontrar también algunas plantillas gratuitas de cómo puedes llevar el seguimiento de tus proyectos y cómo puedes gestionarlos. Muchas gracias, licenciada. Nuestra siguiente consulta nos indica el participante que cuáles son las desventajas con las que puedo enfrentar con la implementación de las metodologías ágiles para tenerlas en consideración y tratar de evitar dificultades en mi proyecto de e-commerce. Ok, una de las cosas que puedes tener como una desventaja es que tu equipo y tu cliente no estén alineados con los valores de ágil. Por eso les hacía el énfasis en los takeaways que no solamente es implementar un marco de referencia o crear una metodología, sino vivir los valores. Entonces yo te recomiendo que trates de permear esos valores o transmitir esos valores a las personas con las cuales están trabajando. ¿Y cuáles son esos valores? Son prácticamente ser adaptables, ser transparentes, ser accountable, ¿verdad? Estar constantemente responsable de cada una de las cosas que yo hago, tener enfoque, tener respeto,
tener coraje, ¿verdad? Tener coraje de parte tuya, como desarrollador, de poder decirle con coraje a tu cliente, este proyecto no te va a salir en las próximas 2 semanas, y tu cliente de ser flexible en entender, este proyecto va a agregar valor si yo le doy el espacio a esta persona para que se demore 2 semanas más. Entonces, uno de los más grandes riesgos que tenemos cuando hacemos ágil es esto, es caer en el rollo de implementar Scrum, por ejemplo, o hacer el Kanban board, o hacer el XP, y que tú te metes tanto en querer hacer paso a paso la metodología, que te olvidas de los valores y te olvidas de cambiar esa manera de pensar. Entonces, para mí ese es uno de los más grandes retos que puedes encontrar al hacer ágil. Otro de los grandes retos es que la gente todavía no comprende bien lo que es. Entonces la gente piensa que ágil es más rápido. Y cuando tú vendes y haces tu sales pitch, lo que dices es, le va a salir más rápido el proyecto. Entonces, yo creo que si tú vas y le dices a tu cliente, mire, yo no le aseguro que va a ser más rápido, pero sí le aseguro que va a tener más valor para usted y que usted va a lograr vender mejor, probablemente si tu cliente entiende que es más importante tener algo que dé valor que tener algo rápido, entonces va a tener más valor para él y te va a ayudar a implementarlo. Muchas gracias, licenciada. Nuestro siguiente participante indica que si considera apropiado tener un plan de riesgos o crisis dentro de nuestro negocio e-commerce para ser implementado en el momento que llegara a suceder un riesgo. Sí. Como les comentaba en la parte de riesgos y lo que dice la estadística, ¿no? Estas estadísticas son basadas en el Project Management Institute. Este instituto está a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Existe incluso un capítulo en El Salvador, ¿verdad? Si pueden acceder al capítulo de PMI El Salvador, se los recomiendo porque hay mucha información valiosa que pueden obtener ahí. Volviendo a la pregunta, sí considero que es valioso para ti tener un plan de gestión de riesgos y sobre todo porque te digo que tú puedes identificar esos riesgos y ya puedes tener una respuesta. Entonces, en el momento en que ocurra ese evento, a ti ya no te agarra por sorpresa y probablemente la inversión en cuanto a tiempos, dinero, ¿verdad? Y el impacto que pudiese tener ese riesgo se baja un poquito cuando tú ya lo tienes planificado. ¿Verdad? Entonces sí te recomiendo que tengas ese registro de riesgos, la priorización, tener más o menos una etapa donde pudiese ocurrir ese riesgo. Por ejemplo, tú dices, no, el riesgo del dominio es algo solo al inicio. El riesgo de la conexión con el banco es en el momento de la implementación. Ya una vez que yo lo tengo implementado, ya ese riesgo ya no es relevante. Entonces, entender también en qué momento de tu proyecto o en qué momento de la ejecución el riesgo puede ocurrir también es súper importante. Muchas gracias, licenciada. Nuestra siguiente consulta indica que ¿cómo definir la probabilidad correcta de un evento sin convertirse en una intuición o suposición incorrecta? Ok. Muchas de las cosas que tú estimas en proyectos pueden venir de dos lados. Primero, tú ya tienes data, ¿verdad? Tú puedes conseguir data de proyectos anteriores, de experiencias de otros consultores, de otras personas que han implementado proyectos, o puedes hacerlo por intuición, ¿verdad? Usualmente cuando empezamos a hacer proyectos, muchas de las estimaciones las hacemos por intuición, ¿verdad? Entonces hay estimaciones o hay diferentes herramientas que tú puedes utilizar, por ejemplo, estimaciones de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para entender un poco la probabilidad, hacer un poquito de investigación, como te comentaba, por ejemplo, preguntarle, no sé, a 3 personas que hayan implementado 10 o más proyectos de e-commerce, cuáles son las cosas que más les ocurren, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad que estas cosas ocurran. Entonces, se trata un poquito de hacer investigación y de poder entender, entrevistarte con personas que tengan esta experiencia para que te digan, por ejemplo, la probabilidad de que no esté el dominio, por ejemplo, tiene una probabilidad de 8 o de 7, dependiendo de qué tan específico es el dominio.
O, por ejemplo, que se alargue el tiempo de implementación, tiene una probabilidad 9, por ejemplo, porque usualmente este banco se demora más que el otro. Entonces, tú vas aprendiendo, si tú no tienes la experiencia, vas aprendiendo a la base de la experiencia de los demás. Muchas gracias, licenciada. Nuestra siguiente consulta indica, cuando creo un producto, ¿cuál es la mejor manera de recolectar información de mi población meta? Ok, hay diferentes maneras. Usualmente y por eso a veces hacemos ágil, porque el riesgo de que ese producto funcione es un riesgo bien alto, sobre todo cuando son productos nuevos. Entonces, miren, siempre yo cuando voy a empezar un proyecto empiezo con mi círculo cercano. A mí me gusta seguir mucho a John C. Maxwell, que dice él que cuando tú tienes un sueño, tú tienes que poner a prueba ese sueño. Igual es con el producto. Cuando tú tienes una idea de producto, olvidemos el término que nos han dicho durante toda la vida, que la información es poder, que no la debemos compartir, que es solo nuestra, ¿verdad? A mí me gusta decir esta cita y la he googleado y es mía, ¿verdad? No he visto a nadie más que la ponga, y es que la información es poder cuando todos la tenemos y la entendemos. Entonces, yo te recomendaría que tú te aboques primero a las personas con las que estás y puedes utilizar esta herramienta de gestión de interesados, ¿verdad? O de mapeo de interesados, donde tú puedes, a mí me gusta mucho usar papel, ¿verdad? Les comenté que soy arquitecta, entonces me gusta mucho como usar manualidades y papel. Entonces te recomiendo que agarres una pared blanca en tu casa o un closet o una ventana y que agarres post-its y que comiences a pensar en todas las personas que podrían ser beneficiadas con tu proyecto o con tu producto, con el producto que tú quieres crear. Una vez que tengas esas personas, entonces empieza a organizarlas. ¿Qué tan probable es que yo pueda alcanzar a estas personas? Entonces, cuando tú ya tienes organizadas, ¿qué tan probablemente van a haber algunas que dices, ok, a esta la puedo llamar, a esta le puedo mandar una encuesta, a esta le puedo tirar una promoción, ¿verdad? Entonces vas como conociendo cuáles son los diferentes públicos. Una vez que tienes esos diferentes públicos, entonces vas creando las herramientas. Una herramienta, por ejemplo, podría ser que tú cuelgues en tu sitio web una pregunta, ¿verdad? Y que la gente responda. O haces un story en Instagram, ¿verdad? Y le pones a la gente ahí como que comenta, ¿verdad? O si no tienes muchos seguidores, empieza con tus amigos, empieza con tu red de contactos. Y esa red de contactos va como transmitiendo la información. A mí me gusta mucho utilizar Forms, ¿verdad? Creo que Forms es una buena manera de tener la información sistematizada. Yo soy muy metódica, muy estructurada por mi carrera, supongo, y por mi experiencia de vida. Entonces, me gusta como que mucho tener las tablitas y las cosas ordenaditas. Entonces, a mí me gusta muchísimo utilizar Forms. Google Forms, ¿verdad? O Microsoft Forms, que es una plataforma donde tú puedes crear tus encuestas, tests y todo eso. Otra manera, como te digo, es a través de un Facebook Live, a través de un Instagram Story, a través de tu página, ¿verdad? Web. Entonces, hay diferentes maneras en las que tú puedes recopilar la información. Hay una herramienta bien interesante que te puedo recomendar que busques, que está en HubSpot Academy. También les voy a dejar esa información para que la puedan, o me puedes enviar un correo o buscarme en LinkedIn. También estoy en LinkedIn como Alejandra Nazar Cafati, así exactamente como es el nombre. Me puedes mandar un mensaje y yo te puedo mandar el enlace directo de HubSpot Academy, donde tú puedes aprender un poquito más cómo puedes identificar a tu buyer persona, cómo puedes trabajar toda esa parte de identificación del mercado meta y cómo puedes empezar a recopilar más información sobre el tema. Muchas gracias, licenciada. Nuestra última consulta se refiere a qué productos considera que son los que más buscan las personas, refiriéndose a e-products. ¿Qué e-products considera que son los que más buscan las personas? Ok, ahí te voy a hablar en base a una experiencia que tuve cuando yo empecé a estudiar la carrera de arquitectura. Y esto se relaciona con todo lo que hacemos. Están las 3 T's. Si tú te enfocas en tierra, en lo que produce la tierra, en techo, todo lo relacionado con lo que es casa, lo que la gente le da seguridad, lo que la gente necesita para vivir, o tortilla, que es comida,
¿verdad? Esas tres son e-products que la gente siempre necesita. Ahora, hay muchas técnicas y herramientas de marketing actualmente que te crean necesidades que tú no necesitas. Entonces, yo te recomiendo que hagas un brainstorming o que hagas una lluvia de ideas donde tú puedas identificar necesidades, ¿verdad? La base para crear un buen producto es identificar una necesidad que alguien no ha visto y trabajar sobre esa necesidad para poder crear ese producto. Entonces, en mi experiencia, si tú creas productos de comida, la comida se vende. Si tú creas productos de bienestar, de wellness en este tiempo, eso te va a funcionar súper bien. Nos está funcionando mucho la educación también. Hay muchas personas que se quieren educar. Entonces, y hay muchos productos, también en HubSpot Academy te dan algunos tips de cómo puedes crear ese enlace para que las personas se atraigan a tu marca y poder crear esos productos ideales para tu producto. Pero yo lo que te recomiendo, basado en mi experiencia, es busca cuál es la necesidad que tiene tu comunidad. Si tú vives en una colonia, investiga cuál es la necesidad, qué es lo que a ellos les gustaría. Observa mucho. La observación es súper importante. Escucha lo que la gente dice, escucha a las personas, mira sus mensajes, ¿verdad? Y cuando tú encuentres esa necesidad, puedes crear un producto para satisfacer esa necesidad. Los productos más exitosos son los que satisfacen las necesidades de las personas. Y luego los que a través del tiempo siguen demostrándote que ese porqué por el cual se crearon al inicio sigue estando vigente y sigue estando vivo en todo lo que tú haces a lo largo de la creación de tu compañía o de la creación de tus productos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema. De igual manera, agradecemos a la licenciada Nazar por el apoyo brindado durante esta actividad, donde ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. Y además, pues agradecerle de compartir su tiempo de forma voluntaria. Recordarles también a nuestros participantes que en la casilla de preguntas y respuestas se ha habilitado un link para que puedan realizar la evaluación de este webinar. Esto con el objetivo de poder retroalimentar y poder incluir otras solicitudes de temas y cómo ir mejorando también de igual forma, ¿verdad? También será enviado por correo electrónico por si no pueden responderlo ahora, pero sí es importante que nos ayuden completando la evaluación y poder incluir todas sus observaciones para futuras actividades. Por otra parte, queremos aprovechar de invitarlos al próximo webinar, el cual será impartido por el maestro Guillermo Rauda, titulado Comercio Transfronterizo y Logística para E-Commerce, donde estaremos abordando temas como entendiendo el comercio electrónico transfronterizo. Ahí habían algunas preguntas al respecto de eso para aquellos que quieren exportar, oportunidades y desafíos en la logística del comercio electrónico, otro aspecto muy clave tanto para las exportaciones e importaciones en El Salvador. El tema de los retos de aduanas, ¿verdad? En el proceso de entrega y la última milla, la logística inversa y la cadena de valor en el comercio electrónico y los servicios disruptivos, ¿verdad? Comentarles que este webinar y todos los que ya hemos impartido durante todo este programa de formación pueden verse y ser consultados completos en el canal de YouTube del Ministerio de Economía. De antemano, muchas gracias por su participación en este webinar y los esperamos en los próximos que realizaremos como parte del programa de formación en comercio electrónico. ¿Unas palabras de cierre, Alejandra? Gracias. En realidad los quiero animar a que empiecen a pensar de manera ágil y a vivir de manera ágil. En mi experiencia, todo este tema de proyectos no solamente me ha servido de manera profesional, sino también en mi vida, ¿verdad? Con mi familia tenemos un Kanban board donde nos ponemos metas y donde vamos trabajando alrededor de ellas. Entonces, estos marcos de referencia y estas metodologías y estas cosas son cosas que podemos traer a nuestra vida diaria. Entonces, los animo a que empecemos a implementarlas desde ya y que empecemos a hacer un mundo mejor, ¿verdad? A lograr el cambio en el mundo.
Muchísimas gracias nuevamente. De esta forma, damos por finalizado este webinar. Les deseamos a todos que tengan un feliz día. Gracias.